Bien, María Berrial, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, el MAS, está pues acompañándonos en la mañana de hoy. Y de temas, bueno, pasaríamos aquí muchísimo tiempo, María. Pero bueno, ya, por ejemplo, lo más cercano es que ustedes formalizaron como organización política, pues el apoyo a la candidatura unitaria de Edmundo González Urrutia, pero también hay otros elementos allí que van surgiendo en el camino, ¿no? Y tener percepciones sobre cómo van ustedes evaluando, examinando todo este proceso, toda esta dinámica que nos llevará a las elecciones del 28 de julio. Bueno, sí, nosotros, como bien tú lo señalas, hicimos el anuncio público el día lunes del apoyo. Habíamos apoyado a Manuel Rosales, recuerda que apoyamos las primarias, todo el proceso de primaria, y después, bueno, en vista de la decisión unánime de la plataforma unitaria, evaluamos la candidatura de Edmundo González Urrutia, quien además tiene unos parámetros que coinciden perfectamente con el MAS, el tema de la reconciliación nacional, de la cual el MAS tiene aproximadamente 15, 20 años hablando sobre la reconciliación del país, la reinstitucionalización del país, por supuesto la ruta pacífica, electoral y democrática para lograr los cambios. Eso Aun cuando ustedes no van a participar con la tarjeta porque no bueno, los la dejaron. tarjeta sí, la tarjeta también tendríamos que hacer varios programas para explicar algo que todavía no tiene explicación, no hay ninguna razón legal ajustada a derecho para que el MAS en 53 años de historia que siempre ha participado en los procesos electorales nos hayan eliminado la tarjeta y no va a aparecer. Pero independientemente de eso dijimos que con tarjeta, sin tarjeta, nadie nos iba a apartar de la ruta electoral y es por ello, bueno, que, repito, apoyamos la candidatura de Edmundo González Urrutia, que resulta ser ese outsider que hablamos en algunas oportunidades, si aparecía o no aparecía. Bueno, apareció un outsider, apareció además una persona que tiene la suficiente preparación, formación para lo que significa llevar un proceso de transición en el país. Ahora, siempre en este camino, que va a ser muy corto, aparecen todo tipo de especulaciones, de conjeturas, que puede pasar, ese rumor que siempre está bajo las piedras de la tarjeta de la MUD, de una decisión del Tribunal Supremo. En fin, hay una serie de elementos allí que pudieran perturbar, ¿no?, como tal, el desarrollo de esta dinámica de la cual estábamos hablando. ¿Será posible? ¿No será posible? Bueno, son dudas que siempre surgen, ¿no? Bueno, sí, hay un montón de especulaciones. Se decía previo a la admisión, ya se hizo formalmente lo que es la adhesión de los partidos Nuevo Tiempo y el Movimiento Progresista a favor de la candidatura. El CNE, en los lapsos establecidos, admitió como tal dichas adhesiones a la candidatura de González Urrutia y pareciera, formalmente hablando, que están firmes las candidaturas, como dice Bueno, algunos voceros del gobierno lo han dicho, ¿no? Que sí, que está admitido, que está dentro de lo que es el marco legal. Algunos voceros calificados del gobierno han señalado que sí, que es la candidatura. Nosotros tenemos, como decíamos, el 28 es muy cerca y es un proceso muy corto, pero sin embargo se nos ha hecho muy largo el camino para llegar aquí. Vemos cómo es una campaña atípica, es una campaña donde seguramente no va a haber manifestaciones de masas alrededor del candidato, sino que los dirigentes nacionales de los partidos políticos, quienes apoyamos a esta candidatura, bueno, estaremos recorriendo el país y haciendo actividades de proselitismo a favor de la misma. Todos los sondeos de opinión dan un cambio, que la sociedad venezolana decidió cambiar su futuro y su destino, y por supuesto a quienes tienen 25 años en el poder, bueno, a lo mejor les cuesta mucho pensar la posibilidad de lo que significa pasar a ser oposición y lo que significa ceder el poder después de tantos años. Claro, habría que plantearse en cualquier circunstancia, y esto ya es, bueno, de debate público y abierto a propósito de lo que dijo Petro, plantearse, digo, bueno, el respeto al perdedor, sea quien sea, ¿no?, en ese sentido, y el ejercicio democrático posterior. Eso que tú señalabas, restringir, colocar muros de contención a los radicales de un lado y del otro, ¿no? Sí, precisamente. Lo que tienen que entender quienes están hoy en el poder, que de lograrse el cambio político este 28, quienes vamos a asumir, los sectores democráticos que vamos a asumir el poder, y hablo de asumir porque el MAS está apoyando la candidatura, no por cuestiones proselitistas ni mucho menos de cuotas de poder, sino van a gobernarse el país de una manera diferente, totalmente
adversa a lo que ellos hicieron. Aquí no se va a perseguir a nadie, aquí se van a respetar las instituciones también deben respetar lo que significa la presidencia de la República y comenzará lo que es toda la reorganización del país en cuanto a la reinstitucionalización de las instituciones públicas precisamente para los venezolanos, Sí. pero no gobernando como ellos han gobernado. Bueno, pero vamos a seguir hablando de sus escenarios porque son bien interesantes, son múltiples por lo demás, María. Bueno, estamos conversando con María Verdial, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo. Seguimos conversando con María Verdial. Escenarios, tú planteabas algunos anteriormente en el segmento, María, y visualizar un poco que además son 6 meses. Suponte tú que ocurriera y se confirmara lo que tú vislumbras, ¿no? Dependiendo, bueno, del ejercicio del voto y a quién favorece ese voto. Pero son 6 meses para la toma, digamos, y la juramentación de un nuevo presidente de la República. Pueden pasar muchas cosas. Es un tiempo demasiado extenso, ¿no? Bueno, es extenso porque va a estar un presidente electo y un presidente en ejercicio. Mete cómo moverse en ese... Pero también los puentes que hay que cruzar, que hay que transitar para llegar a lo que es la toma de posesión. Negociaciones, tal vez. Precisamente deberían construirse esas negociaciones, ese entendimiento, los pasos necesarios para ir llegándolo a lo que es la toma de posesión en enero del 2025. Entonces a lo mejor nos parece muy lejos, pero nos sirve también precisamente para todas las negociaciones que se deben dar políticamente hablando para llegar a enero en buen término con el nuevo presidente de la República. Entonces, repito, quizás es algo atípico, también pudiera haber la posibilidad de la entrega del poder antes. Eso es un planteamiento que también se ha presentado en la mesa de negociación. Bueno, también eso está en la mira, la entrega del poder para no dejar ese lapso de 6 meses que es medio año manteniéndose en el poder, deben entregarlo, pero tenemos que también considerar que los poderes públicos van a estar en manos, estamos hablando de la Asamblea, de la Contraloría, de la Fiscalía, del Poder Judicial, todos los poderes en la manos, cúpula militar también. Bueno, las Fuerzas Armadas. Yo estoy segura que las Fuerzas Armadas van a actuar de manera institucional y, por supuesto, respetando lo que establece nuestra Constitución y respetando a quien va a ser su nuevo comandante en jefe. Sí, por eso no es fácil, va a ser un camino evidentemente que muy empedrado. Ahora, súmale a esto el tema sanciones. Se reimponen, pero se reimponen con un plazo que se extiende hasta el 31 de mayo. En las últimas horas ha vuelto a correr el rumor de que a lo mejor van a ser elásticas luego de una declaración de funcionarios del gobierno en los Estados Unidos que dicen que es muy positivo el que se reconozca una candidatura unitaria que representa a Edmundo González Urrutia. Eso va matizando las cosas, María. Pero fíjate que las sanciones, si bien es cierto, primero que no las liberaron. No son tan rigurosas. No son tan rigurosas y están a beneficio inventario, como decimos, porque bueno, depende de la aprobación. Se pudiera negociar directamente, dice que para los privados, y la posibilidad de admitir que existan las negociaciones en materia petrolera, gasífera, por ejemplo. Entonces, yo creo que, bueno, y las sanciones, que es un tema que nos afecta a todos los venezolanos y que justifica al gobierno el no hacer o el no poder hacer por las sanciones. Entonces, ese es un tema escabroso, es un tema que no debería, desde nuestro punto de vista, no deberían existir esas sanciones directas que afectan la economía del país. Pero, bueno, vemos cómo eso es una señal de ver cómo es el comportamiento de quienes se mantienen en el poder y la posibilidad de flexibilización por parte de los Estados Unidos. Claro, porque si se flexibiliza o se ratifica la flexibilización, dado que el escenario político se modifica un tanto, ¿verdad? Porque hay una candidatura unitaria que era uno de los reclamos, en este caso aceptación de los actores. Mira, de repente a lo mejor la cosa no es tan fuerte como se esperaba y el gobierno tendrá que evaluar y examinar eso, ¿no? No, por supuesto. Lo que pasa es que estamos dentro también el marco del tema sancionatorio, si se levanta, no se levanta, entra en la discusión del tema electoral de los Estados Unidos también. Entonces, eso también está en cómo los pasos
que puede dar el gobierno de Joe Biden precisamente porque están en plena campaña electoral. Ahora, ¿tú te imaginas un escenario donde existe una certeza, simplemente es una probabilidad de que el gobierno pueda perder las elecciones el 28 de julio? Bueno, mira, como lo decía... Aparte de lo que son las encuestas y lo que Aparte dicen de los las números, encuestas, es lo que uno ve en la calle. Yo creo que el gobierno todavía hoy no admite en qué posición está. Es lógico que un gobierno de 25 años en ejercicio, o sea, los años que tiene Nicolás Maduro, como los que tuvo Hugo Chávez, que tenga un desgaste además de la situación que tenemos en el país. Tenemos una situación muy complicada en materia económica. Acabamos de pasar el 1 de mayo con la expectativa para los trabajadores que fue, bueno, por darle una denominación, algo inesperado, porque todo el mundo pensaba que por ser un año electoral del salario mínimo, había sí, la posibilidad de un aumento, aunque sea en el salario mínimo, en los profesores universitarios, los de educación media, el sector salud. O sea, el país está muy complicado en materia económica y en materia social. Y esto, por supuesto, es el desgaste de todo lo que es el gobierno, y además de un fracaso en un modelo económico que se ha desarrollado muy mal y que ha llevado a estas circunstancias actualmente. Y como señalaban, le decía que justifica el tema de las sanciones. No son las sanciones pudieron haber agravado, pero el modelo es el que ha fracasado. Bueno, ya veremos, faltan unas cuantas semanas más. Vamos a ver qué pasa, María. Muy amable por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y ofrecer tu punto de vista, ¿no?, sobre este proceso político electoral que estamos viviendo. Bueno, una pausa y al regreso tendrán arte y espectáculos en Bactual.